Listo. ¿Me lo vas a chequear? Sí. Damos todo. De nuevo, por favor. Sí, Sí. sí. Ya, está bien. Ya. Vamos a volver a ver un poco la inmunohistoquímica esencial o lo más simple que se pueda explicar de lo que es la inmunohistoquímica. Para eso tenemos que recordar sí o sí la nomenclatura de las neoplasias. Y eso es facilito. Tenemos lesiones. Esas lesiones, como dicen en México, pueden ser de dos sopas nomás. O puede ser lesión reactiva o puede ser lesión neoplásica. Entendemos a lesión reactiva como estímulo-respuesta, causa-efecto, pero generalmente quitamos el estímulo y se quita la respuesta. La mayoría de las lesiones que vemos son reactivas, a no ser que sean oncólogos o patólogos, que es patólogos son mitad y mitad, y los oncólogos obviamente puras neoplasias. Con eso no quiere decir que las neoplasias no tienen una causa, y si la diferencia entre una lesión neoplásica y reactiva es que quitas la causa en la neoplasia y no se va a quitar la consecuencia. Ejemplo facilito, claro, como si vas al sol, te quemas con el sol, lesión reactiva, se va a regenerar la piel, etcétera, etcétera. Vas al sol por más de 20 años, no usas protector solar, eres de piel blanca y te da una lesión exofítica irregular, anfractosa heterogénea de bordes poco delimitados, adherido a planos profundos de calor café negruzco, parece ser una neoplasia maligna, parece ser melanoma. No porque te quites del sol se va a quitar la neoplasia. Entonces es fundamental esta división, porque seas lo que seas, desde médico general a cualquier especialista, siempre va a tener esa diferenciación en los casos que van. Obviamente cuando son lesiones reactivas, lo más frecuente que vemos son las itis, o sea, las inflamaciones, faringoamigdalitis, neumonitis, peritonitis, apendicitis, colecistitis, etc. Entonces las itis son las más frecuentes. Con eso no quiere decir que una reactiva no puede progresar ¿a qué? A neoplasia. Tenemos las adaptaciones celulares, por ejemplo, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Todas estas en mayor o menor medida pueden predisponer a progresar a neoplasia. En especial ya hemos visto la metaplasia y la hiperplasia. La hiperplasia, ¿por qué? Aumento del número de células, es controlado, es fisiológico, sí, pero es como ahorita el coronavirus, o sea, no nos queremos exponer. Cuanto menos expuesto, menos probabilidad de contagio. Entonces, una célula se divide, cuantas más veces se divide, más riesgo de que algo pase mal, haya una mutación en protooncogenes y eso progrese a cáncer. La metaplasia es un cambio fenotípico, pero no genotípico, ¿no ven? O sea, cambia la expresión de los genes, no cambia el genoma como tal, por eso no es una mutación. Si fuera una mutación ya estaríamos hablando de neoplasia. Entonces cambia. Ejemplo, esófago de Barrett, cada día vemos eso, ¿no ven? Cambia el epitelio plano estratificado por cilíndrico. Entonces no es que ha habido una mutación o un cambio en los genes en sí, sino que solo lee un pedacito del genoma que hace otra cosa. En teoría todas las células tienen la misma información genética, ¿no? Tienes 23 pares donde están toda la información para hacer músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, todo. Entonces la metaplasia no es muy difícil de entender. O sea, una célula cambia, madura con una función y una forma, cambia a otra célula con una función y forma diferente. ¿Y por qué se explica esto? Porque tenía toda la información para hacer cualquier otra célula. Ahora, hay varias preguntas que no sabemos responder hasta la fecha, porque no todas las células pueden producir metaplasia. Sin embargo, cuando tenemos ese cambio de un programa a otro programa, es como cuando estás en tu computadora, de un programa a otro programa, si abres Facebook, WhatsApp web, 10 videos en YouTube, puedes identificarla a la computadora y se cuelga. Entonces, cuando pasamos de un programa que hace una célula X a una célula Y, hay riesgo ahí de que se complique el genoma y eso puede producir a neoplasia. Dentro de las metaplasias que son más peligrosas para irse a neoplasia son las incompletas o
En el caso del cervix se llama madura e inmadura. Es lo mismo, es decir, maduro es completo, inmaduro es decir incompleto. Entonces en el esófago decimos completa e incompleta. Ahora, aquí siempre hay un conflicto cognitivo básico. Cuando la metaplasia es incompleta, tiene mayor riesgo de cáncer. Cuando la metaplasia es completa, tiene menor riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque si tú pasas de un programa a otro programa genético, ¿dónde es el mayor riesgo que se cuelgue? Que se cuelgue la computadora de la célula. Al pasar. Porque cuando ya estás en YouTube, por más de que estés con 10 ventanas abiertas, entonces es menos probable de que se cuelgue tu compu. Entonces cuando pasas, entonces cuando es inmadura o incompleta, lo mismo, se usan esos términos dependiendo del lugar donde estés. En cervix es inmadura o madura. En esófago es madura, es completa e incompleta. Entonces una vez que, igual la atrofia y la hipertrofia también. La atrofia en menor medida que las otras y la hipertrofia mucho menos. Pero ya sabemos, por ejemplo, todos los días vemos aquí en el gastro, gastritis atrófica. Y cuando es gastritis atrófica no metaplásica, tiene un mayor riesgo de progresar a neoplasia. Ahora, dentro de las neoplasias, facilito para entender, claro, conciso y preciso, es decir, que las células tienen dos apellidos, dos estirpes, si quieres llamar. La estirpe epitelial y la estirpe mesenquimatosa. La epitelial, como su nombre dice, epitel, arriba del tejido mesenquimatoso. Generalmente está arriba de este mesenqui. Epitelial, según a la membrana basal, vamos a saber, y a la forma de la célula, dice que la forma hace a la función y la función a la forma. Esta sí tiene membrana basal, esta no tiene membrana basal. ¿Qué es una membrana basal? Cuando nosotros ponemos ladrillos aquí, ponemos una base, no ponemos en cero, ponemos primero una base de cemento. Eso es importante para diferenciar entre una y otra y para el pronóstico y tratamiento entre uno y otra neoplasia. Entonces, ¿tiene esta sí membrana basal? Sí. Y esta puede ser cuando tienes membrana basal y el epitelio es plano, estratificado. Cuando es plano es para aislamiento o protección. Cuando el epitelio y la membrana basal es en redondito y el epitelio puede ser cilíndrico o cúbico, es como un tubo, es para absorción o secreción. Tan tan, ahí. El mesenquima es todo el tejido de sostén, músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, etc. Para fines prácticos, si ves al microscopio y ves paredcitas o redonditos, es epitelial. Si ves una mancha rosada, puede ser o fibroblástico o puede ser músculo. Si ves una mancha azul, puede ser hueso o puede ser material condroide. O sea, si ves espacios blancos, como sabemos que pasa por alcohol silol, nuestro proceso al procesar el tejido, se quita la grasa, entonces vemos espacios claros. Entonces todos los tejidos de sostén son mesenquimatosos y estos son epiteliales. Entendido esto, lo único que tenemos que decir es que nosotros vamos a poner la nomenclatura de las neoplasias en función a si es epitelial o mesenquimatoso primero. Si es epitelial o mesenquimatoso, si es benigno, por ejemplo, o sea, ¿qué es una neoplasia benigna? Dos cosas: no invade, nunca metastatiza. ¿Qué es una neoplasia maligna o cáncer? Siempre invade, pero puede o no metastatizar. Eso es importante porque generalmente a veces decimos, metástasis, y usamos sinónimo como invasión y metástasis, y eso no es verdad. Invasión y metástasis no es lo mismo. Invasión es a nivel local y metástasis cuando va a otro lado, ¿no? A distancia. Entonces, ¿por qué decimos que puede o no tener metástasis? Porque hay neoplasias malignas como cáncer de piel, un carcinoma vasocelular, que no metastatiza, solo invade localmente. Entonces eso hay que entender muy bien. Este nunca invade, nunca metastatiza, y este siempre invade, pero puede o no metastatizar. Si es benigno, a los dos le ponemos oma, sufijo, termina en oma. Ahora, este oma es importante entenderlo, porque oma, como oma nomás, es masa. Y eso trae conflictos cognitivos. Sabemos que traen conflictos cognitivos porque si hubiéramos usado nomás nosotros específicamente OMA para neoplasias, estaríamos todos tranquilos. Le ponemos OMA a las neoplasias benignas, final la palabra OMA y listo. Pero hemos usado la palabra OMA en lesiones también reactivas. Por ejemplo,
tuberculoma. Hematoma. Entonces estos, si usaras la lógica de aquí, dirías es una neoplasia benigna de tuberculosis o es una neoplasia benigna de una masa de sangre, no jala. Entonces hay que tener cuidado con este OMA, porque sí usamos OMA en neoplasias benignas, pero también a veces usamos la macana en reactivas y eso trae un conflicto cognitivo. El extremo de esto sería un fecaloma, ¿no? O sea, un fecaloma no puedes decir que es una neoplasia benigna de heces fecales. Entonces ese OMA también. Otro conflicto cognitivo que sale de aquí es tumor. Tumor es igual a masa. Entonces, por lógica aquí, si tumor es igual a masa, ya sabemos que masa es igual a OMA. Entonces, ¿le puedes decir OMA a un tumor? Sí. Ese tumor puede estar aquí. Tumor es masa, como OMA. Puede ser tanto reactivo como neoplasia. Si decimos tienes un tumor en pulmón, es correcto, pero no estás especificando si es reactivo, neoplásico, benigno o maligno. Pero en general, en nuestro medio médico, cuando tú dices tumor, sinónimo, neoplasia maligna. O a un paciente le dices tiene un tumor y ya piensa que es cáncer. Si me abro la puerta y me golpeo mi ojo y tengo calor, dolor, rubor, que es la triada de Celso, que ahí se empleó realmente tumor, que es edema, y le dices señor tiene un tumor en ojo, va a pensar automáticamente que es cáncer. Entonces nosotros, como patólogos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros reportes y entender que podría malentenderse esto y decir que tiene una inflamación y ponerle tumor y que te manden la pieza quirúrgica, y eso no es así, ¿no ven? Entonces, porque es reactivo y nada que ver con esto. Entonces, aquí tiene sus bemoles cuando es epitelial. Cuando es epitelial no solo se pone OMA, se pone también un prefijo en función a qué, a dos cosas: de la morfología, de la forma tanto histopatológica o histológica como de la forma macro. Aquí sí damos datos para decir si es una neoplasia benigna epitelial, pero con datos morfológicos histo y macro. Por ejemplo, si macroscópicamente yo veo que es una lesión arborescente con un pedículo, con un arbolito, con un brócoli, le voy a poner pólipo. Si veo que esto es una lesión irregularmente ovoide, con pared, contenido líquido o semilíquido en su interior, le voy a poner cisto porque es quiste. Si voy a ver que podría venir adentro, ¿no?, una lesión que no es como un pólipo, sino que ya no tiene pedículo, pero son como dilataciones digitiformes como dedo de guante, como una verruga, entonces le voy a poner papilo. Histológicamente también, nosotros no podemos ver que tenga glándulas, ¿no? O sea, al ojímetro, ¿no? Pero sabemos que todo tejido epitelial que tiene una función secretora o de absorción va a tener un redondo, membrana basal y células cilíndricas o cúbicas que van a secretar o absorber algo. Y a eso se llama ¿qué? Glándula, ¿no ve? Cuando tiene glándula, por ejemplo, el esófago solo transporta, tiene epitelio plano estratificado, entonces no puede tener glándula, pero el estómago tiene epitelio cilíndrico porque es para absorción o secreción. Lo propio con el duodeno, con la vesícula. Entonces es fácil, la histología no es muy difícil en el sentido de no empezar a dibujar laminillas para memoria fotográfica y dibujo artístico. Lo único que tienes que pensar es, hay de dos sopas en la histología, o epitelial o mesenquimatoso, y el epitelial siempre está encima del tejido mesenquimatoso. El epitelial puede ser paredcitas o redonditos, el mesenquimatoso puede ser mancha rosada o mancha azul, o espacios claros. Entendido eso, yo puedo pensar y saber qué epitelio tiene cualquier cosa. Por ejemplo, algo difícil, la córnea. ¿Qué epitelio tendría? Tenemos que pensar solo automáticamente cuál es la función de la córnea. ¿Absorbe algo? Pero, ¿te absorbe o solo te protege la córnea? Protege. Entonces, si protege ese epitelio plano, así de sencillo. Si la glándula lagrimal, por ejemplo, ¿qué epitelio tendría? Ya te he dicho, glándula. Entonces, solo piensas función, secreto, listo. Y generalmente, cuando una glándula tiene una función secretora, por debajo hay un mesenquima que es muscular.
Y si es estriado, puedes controlarlo. Y si es liso, no puedes controlarlo. Entonces, el músculo liso de la glándula lagrimal, ¿será liso o estriado? ¿Puedes controlar tus lágrimas? No, ¿no? Entonces es liso. Así de facilito. La única excepción es corazón, ¿no? El corazón ahí. Ahora, entonces, si tú ves glándulas al microscopio esta vez, ¿no? Porque hemos dicho que el prefijo va a venir de epitelial por macro, que puede ser pólipo, cisto o papilo. Y aquí adenomas le vamos a poner, adeno. Pero esto ya, si te fijas, es microscopio. Eso en el epitelial. Entonces, ¿qué será un adenoma? Facilito. Primero termina en oma. Entonces, si termina en oma, es benigno. Segunda pregunta, ¿es epitelial o mesenquimatoso? Empieza con adeno, que es de glándula. Entonces es epitelial. Entonces es una neoplasia benigna de estirpe epitelial y puede ser de origen en tracto gastrointestinal, duodenal, donde haya glándulas, el origen. Entonces, algo que es importantísimo entender es el origen y la estirpe. El origen y la estirpe no es lo mismo. Solo existen dos estirpes. ¿Cuáles estirpes? Epitelial, mesenquimatoso. Pero del epitelial, glándulas, orígenes pueden ser esófago, estómago, duodeno, vesícula biliar. O sea, el origen es como decir Villarrueles. Todos, seguramente, si hacemos el árbol genealógico, viene de un solo Villarruel, pero hay Villarrueles que están originarios de Santa Cruz, de Chile, de México, de Cochabamba. Entonces, origen y estirpe es diferente. Entonces, la idea de entender esto es primero entender que es reactivo, que es neoplásico. Cuando ya piensas que es neoplásico, entonces, ¿es epitelial o es mesenquimatoso? Segunda pregunta o tercera, ¿es benigno o es maligno? Si es benigno, es oma. Si es epitelial, podemos tener adenomas, polipomas, cistomas, papilomas, y podemos combinar todo esto, cistadeno-papiloma. O cistadeno, ¿cómo sería un quiste con papilas y glándulas más? Glandulitas. Acabamos de decirlo. Cistoadeno, como quieras poner, en el orden que quieras poner, pero tiene que estar eso. Por eso es la nomenclatura que nos ayuda a no memorizar los 800 nombres específicos de cánceres o neoplasias benignas o malignas, sino que con esto ya nos tiene que dar una luz. Ahora, si es maligno, pero epitelial, ya no termina en oma, termina en carcinoma. Cuidado, aquí hay un conflicto cognitivo bien común. ¿Qué diferencia hay entre cáncer y carcinoma? Porque si le lengua la traba a algún residente o algo, el doctor ya me ha dicho que tiene cáncer. Y luego vas y le dices a tu médico de base, tiene carcinoma. El decir carcinoma no es lo mismo a decir, cuando tienes una neoplasia mesenquimatosa maligna, sarcoma. Por una sencilla razón histológica. Este tiene membrana basal, este no tiene membrana basal. Este puede estar contenido y este no. En pronóstico, tratamiento específico, una cosa es que te digan que tienes carcinoma y otra cosa que digan que tienes sarcoma. Este puede diseminarse muy frecuentemente con metástasis, este puede ser invasión local. A este tal vez le quitas el tumor, le das quimio y radio y tan, o a este tal vez hay que amputarle el brazo. Entonces, no es nomás decir cáncer, es cáncer, cualquier cáncer, aquí sería, ¿no? Cáncer. ¿Qué es cáncer? Neoplasia maligna, pero puede ser de estirpe epitelial o de estirpe mesenquimatosa. O sea, vale decir, puede ser o carcinoma, si es de estirpe epitelial, o sarcoma, ¿no? Entonces, todos los días nosotros, ¿qué nos mandan a nosotros para que digamos su nombre y apellido? El estándar de oro, el gold estándar, es el patólogo, porque le va a decir al médico clínico cirujano nombre y apellido, y con nombre y apellido ya sabemos. De hecho, si saber si es carcinoma o sarcoma ya nos dice harto. Carcinoma específico cuál, o sarcoma específico cuál, ya nos dice su pronóstico, su tratamiento a futuro, todo eso. Entonces, eso es importante. Entonces tenemos oma, carcinoma, sarcoma. ¿Cómo usamos este carcinoma? Con lo mismo de aquí. Adenocarcinoma. ¿Será neoplasia maligna? Sí. Maligna, epitelial o mesenquimatosa. Epitelial. Cistosarcoma. Sí, neoplasia maligna con quística. Papilocarcinoma. No es sarcoma, ¿no? Cistocarcinoma. Papilocarcinoma. Neoplasia maligna, porque termina en carcinoma. Epitelial estirpe que forma un quiste.
Estas formas posteriormente ya vamos a entender. Pólipo, por ejemplo, es importantísimo porque generalmente el cáncer está aquí arriba. Y si lo talas de aquí y el tallo fibrovascular está libre, es lo que nos piden a los patólogos para entender esto, entonces en teoría ya está curado el paciente. Si esto es quístico y aquí hay cáncer y no está roto esto o no está invadido, en teoría es mejor. Si lo rompen y se disemina todo esto, las formas son importantes aquí. Ahora, una vez que ya hemos entendido esto, hay ciertas cosas que les había dicho la última vez que no están en el libro, pero son interesantes. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años he visto como un patrón. Blasto. Células en formación, en diferenciación, en maduración, más que todo, blasto. Los blastomas, aunque terminan en oma, hay excepciones a la regla. Todos los blastomas en todo el cuerpo, a excepción de cavidad oral, son malignos. Bueno, no todos, pero la mayoría. O sea, esta regla podemos aplicar. O sea, cuando te dicen neuroblastoma, nefroblastoma, tú dirás, pero doctor, termina en blastoma, en oma, no está diciendo blastosarcoma o blastocarcinoma. Entonces, según su lógica, es benigno. Sin embargo, son excepciones a la regla. No sé por qué no hemos cambiado los nombres a sus nombres propios. Entonces, cuando dice blasto, a no ser que sea en cavidad oral, generalmente es maligno. Oide, el sufijo oide, parecido pero no es. Humanoide, es un robot que se parece a un humano pero no es. Eso quiere decir. Entonces, ¿puede haber combinaciones de estas dos? Sí. Carcinosarcoma, que es más fregado, ¿no? O sea, que tiene las dos estirpes y dos orígenes diferentes. Pero puedes ver alguna vez un carcinoma poco diferenciado. La diferenciación es cuánto se parece al tejido de origen, ¿no ve? Cuanto más se parece al tejido de origen, entonces puedes reconocer de dónde vino. Cuanto más se parece al tejido de origen, menos maligno es, menos probable de invasión y metástasis. Es como, por ejemplo, una neurona, la sacas del cerebro y la pones en el estómago, aunque sea tu neurona, una neurona es bien diferenciada, bien madura, tiene un microambiente especial, ¿ve? Tan especial que solo puede vivir en el cerebro. Si la pones en el estómago, por más de que sea tu neurona, se muere en el estómago, ¿ve? Entonces, eso es importante porque hay preguntas de los pacientes, de los médicos, ¿por qué este cáncer invade y metastasiza más frecuente que el otro? Tiene que ver con la diferenciación. ¿Qué es diferenciación? No es diferente, es sinónimo de maduración o especialización. Cuanto más diferenciado, más maduro, más especializado, es más parecido al tejido de origen. Lo que quiere decir que necesita un microambiente muy parecido al tejido de origen. Es decir, muy diferenciado en cáncer de mama, que solo puede estar en mama y responde a estrógeno y progesterona, más difícil que se vaya a estómago o duodeno. Ahora, poco diferenciado, menos maduro, menos especializado, menos parecido al tejido de origen, lo único que va a necesitar es oxígeno y nutrientes y más probabilidad de ¿qué? De invasión y metástasis. Entonces, la diferenciación es importante. Entonces, cuando decimos carcinoma poco diferenciado, carcinosarcoma poco diferenciado, tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo carcinosarcoma? Carcinoma sarcomatoide, perdón, porque tú dices carcinosarcoma y es de dos estirpes, ¿no? Pero si dices carcinoma sarcomatoide, tiene sentido. ¿Por qué? Porque al microscopio parece un sarcoma, no tiene membrana basal, no ves todo eso, está poco diferenciado, poco parecido al tejido de origen, por ejemplo, por siguiente es mucho peor, pero no es un sarcoma, no es una neoplasia mixta, es un carcinoma sarcomatoide. Lo propio al revés, que será un sarcoma carcinomatoide. Entonces, es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimatosa, sí, pero que se parece al carcinoma, está imitando. Ahora, no hemos hablado de los mesenquimatosos. Los mesenquimatosos son fáciles, benigno y maligno, ¿no? Es con su comienzo. Si es de tejido adiposo, lipo, ¿no ve? Lipoma, liposarcoma. Si es de tejido muscular, mioma, miosarcoma. Y aquí hay que hacer dos diferencias. Es tejido estriado, ¿te acuerdas de estriaciones rhabdoides? El tejido estriado tiene estriaciones, entonces le vamos a llamar rhabdomioma. Si es de tejido de músculo liso, LL, leyo. Entonces, leyo, mioma. Rhabdomioma. Si es tejido estriado, o sea, músculo estriado, rhabdomioma. Si es de músculo liso, leyo. Eso es importante. Lo propio con su maligno, ¿no? ¿Cuál sería tumor maligno de corazón, digamos, del músculo cardíaco? Rhabdomiosarcoma.
del músculo liso del útero, digamos, maligno, leiomyosarcoma. Listo. Entonces, resumen, tenemos lesiones reactivas, neoplásicas. Reactivas pueden progresar a neoplásicas. Dentro de las neoplásicas tenemos dos OPAs, dos apellidos, dos estilos, epitelial, mesenquimatoso. Y dentro de las neoplasias pueden ser benignas o malignas, invade y metastatiza, puede o no metastatizar, maligno. No invade, nunca metastatiza, benigno. Todos los benignos, OMA. Si es epitelial, glándula, adenoma, o lipoma, cistoma o papiloma, dependiendo de la morfología. Y lo propio, papilocarcinoma, cistocarcinoma, etc. Si es mesenquimatoso benigno, lipoma, condroma, osteoma, fibroma, etc. Si es maligno, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Listo. Entendido esto, ahora sí podemos ir a la parte de inmuno. La parte de inmunología tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver con la diferenciación. La clásica que nos asusta a los patólogos es cuando tenemos una neoplasia maligna indiferenciada o poco diferenciada. ¿Qué estamos diciendo? Que es una neoplasia maligna que puede ser, o sea, es cáncer, obvio, pero puede ser carcinoma o puede ser sarcoma, ¿no? Maligno aquí. Pero el médico quiere que le digamos si esto es carcinoma o es sarcoma. Y si además si es sarcoma, si es un liposarcoma, un condrosarcoma, un osteosarcoma específico. O sea, el nombre y apellido quiere que le demos. Si no podemos hacer eso, vamos a fallarle al médico y peor todavía, en realidad al paciente, porque su diagnóstico, pronóstico, tratamiento no se puede dar si no tenemos claridad con esto. Entonces, cuando tenemos una neoplasia maligna indiferenciada, ¿qué estamos diciendo? Que no es especializada, no se parece al tejido de origen, o sea, no sabemos lo que sea punto com. ¿Sabes que es maligno? Sí, pero no sabemos si es carcinoma o sarcoma. Para eso usamos ¿qué cosa? IHQ, ¿eh? ¿Qué es eso? Inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Usar anticuerpos. ¿Contra qué? Contra tejidos. Inmuno, porque usamos anticuerpos. Histo, contra tejidos. Química, ¿por qué? Si dibujamos una célula al microscopio, solo vemos un redondo grande y un redondo chiquito. El redondo chiquito es el núcleo y generalmente se ve azul. Y el redondo grande es la membrana y el citoplasma. Si te dicen ve una mitocondria, ve esto, es bien difícil, o sea, eso es mentira, ¿no? Entonces, al microscopio óptico de luz normal vemos eso. Entonces, es difícil nosotros decir más de esto. De hecho, las bacterias se ven como comitas o redonditos, cocos o bacilos o cocobacilares, así, son puntos. Un virus será el punto del punto, porque un virus puede infectar una bacteria, o sea que es mucho más pequeño. ¿Qué será un anticuerpo? Un anticuerpo viene de un linfocito que se transforma en una célula plasmática y que a su vez da inmunoglobulinas o anticuerpos. Varios anticuerpos pueden destruir virus, o sea que a esta escala, si yo veo un redondo y otro redondo, y una bacteria es un puntito, y un virus es el punto de este punto, el anticuerpo sería el punto del punto del punto, o sea que me dirás cómo podemos ver al microscopio óptico de luz los patólogos. Esto es porque usamos esta reacción química que le vamos a unir un color. Antiguamente con inmunofluorescencia, con componentes inmunofluorescentes, pero necesitamos un microscopio de inmunofluorescencia carísimo, arriba de los $50,000. Además la inmunofluorescencia no era muy práctico porque se acababa, o sea, no toda la vida daba luz, digamos. Y en realidad esto ha superado, ¿no? a la parte de inmunofluorescencia. Entonces, tenemos este color que generalmente nosotros revelamos la inmunohistoquímica en azul, y este color que en teoría, entre comillas, es gigante, es café. Entonces vemos si tiene color cafecito, hay. Y los anticuerpos se hacen ¿contra qué? Contra la membrana, contra el citoplasma, contra el núcleo. Incluso ahora se está haciendo contra partes del DNA. Puede haber hasta el paramitocondrio. Entonces, se une, porque un anticuerpo es como una llave y su antígeno es como su cerradura. El anticuerpo siempre se va a unir aquí a su antígeno. Entonces se une. Esa afinidad, esa unión, la aprovechamos nosotros. Se une aquí, aquí, aquí. El anticuerpo es demasiado pequeño, pero nosotros vemos la señal coloreada. Si veo que se ha teñido café en mi membrana, entonces yo asumo que hay anticuerpos que se han unido y han teñido, entonces hay anticuerpos membranales.
Si se tiñe el citoplasma, lo propio. Si se tiñe la membrana nuclear, lo propio. Se tiñe el paranuclear, también es así. Entonces, así se explicaría cómo nosotros usamos a la inmunohistoquímica para tener una ventana molecular, es decir, no veo la molécula, no tengo un microscopio óptico de transmisión electrónico, pero vemos la señal. Y también tiene mucho que ver con la parte de biología molecular, porque en la biología molecular no necesitamos, con esta técnica no necesitaríamos tener primers para que se unan a sus ADNs o RNAs, sino que con esto nosotros ya podemos determinar si hay señales de esto. Ahora, cuidado que se entienda que la inmunistoquímica es como una receta. Positivo o negativo es igual a tal. No, igual que cualquier médico, tiene que haber razonamiento clínico. Es decir, nosotros no podemos pedir un chingo de anticuerpos y a ver cuál cae, como disparar una escopeta, ¿no? Disparas y a ver qué cae, ¿no ve? Porque cada anticuerpo vale entre 50 a 100 dólares. Y el autogol del patólogo, es decir, me ha mandado para que le diga nombre y apellido, si es carcinoma o sarcoma y de dónde, y ha hecho 10 anticuerpos, me he gastado 500, 1000 dólares y no puedo decir si es uno o otro. Entonces, para elegir qué anticuerpos necesitas, igual que en cualquier médico, RCL. ¿Qué es RCL? Razonamiento clínico. Por eso es que los patólogos jorobamos que nos digan la edad, el sexo, de dónde está, todos los datos clínicos que nos ayudan a entender qué podría ser, de dónde podría ser, si es invasión, si ha metido metástasis, si es de ahí primario, para intentar elegir los anticuerpos que nos va a dar el diagnóstico y esos anticuerpos que le cuesten lo mínimo al paciente, ¿no ve? Entonces, dicho esto, vamos a decir que los anticuerpos más básicos, lo más básico que se puede aprender de la inmunohistoquímica es esto. Si tienes una neoplasia maligna indiferenciada, tu primer paso será qué decir, si es epitelial o mesenquimatoso, o sea, la estilo. En este sentido hay pancito, pan significa todo, ¿no? Pan seca, citoqueratina. Si te acuerdas de histología, las citoqueratinas son filamentos de las células epiteliales. Y si tienes pimentina, son filamentos del tejido mesenquimatoso. Entonces, cuando realmente el patólogo estamos perdidos y ni idea de si es carcinoma o sarcoma, el primero que vamos a usar es citoqueratinas versus pimentina. Si esto me sale positivo y esto negativo, entonces, ¿qué es? Carcinoma. Al revés, si me sale citoqueratina negativo, que descarta las epiteliales, y me sale pimentina positivo, entonces es sarcoma. Si me salieran las dos positivas, estamos fregados porque es un carcinoma sarcoma. Así, ¿no? La doctora solo dijo que ya no tiene. Ya. Está apagado, pero A ver, le pondremos pausa. Creo que se puede poner, ¿no?